Hola, ¿cómo les va? Hoy quería hablar un poco de lo que es la educación, dejar este tema sobre la mesa para que la discusión inicie y podamos en realidad empujar por esa educación de calidad que todos queremos tener en nuestro país. La educación da el conocimiento de base para la vida. Le da habilidades a los individuos, habilidades que las empresas buscan y que les permiten acceder al trabajo. El trabajo les da ingresos, salario, con el cual pueden tener una vida digna, pueden acceder a una casa, a bienes, a servicios. Históricamente, la educación en Costa Rica ha permitido que muchos tengamos acceso a oportunidades y eso se evidencia ahí en ese gráfico donde el país en el poder adquisitivo de los salarios se encuentra en una buena posición mundial. La educación con escuelas y colegios públicos y privados es la que le permite a las personas adquirir estos conocimientos. En mi caso, por ejemplo, yo estudié en una escuela y un colegio público, pero cuando fui a estudiar al exterior, de ahí el inglés que tenía no dio y tuve que hacer un año de nivelación. Y por lo mismo es que ocupamos promover el bilingüismo, el aprendizaje del idioma inglés. Las pruebas para medir el conocimiento de manera histórica, ustedes recordarán el bachillerato, las pruebas FARO y la prueba estandarizada nacional. Sin embargo, no estamos midiendo habilidades. Esas habilidades son la forma en la cual se aplica el conocimiento adquirido en las situaciones reales. El conocimiento de base tiene que evolucionar. Por ejemplo, uno tiene que ser capaz de aplicar ese conocimiento para resolver problemas, usar herramientas, aprender por uno mismo, investigar, saber cuál es el impacto de lo que uno hace en su trabajo o de manera personal en el ambiente, en la sociedad, poder trabajar en equipo, poder trabajar de manera individual, tener una comunicación efectiva y conocer cuáles son esos principios de ética y de equidad que debemos de mantener para hacer las cosas de manera correcta y para considerar siempre a las diferentes personas de los diferentes grupos que tienen diferencias. La evolución de la madurez de las habilidades progresa conforme van pasando los años de la educación. Al puro inicio, cuando un niño está empezando a aprender su conocimiento de base, pues apenas sabe que existen algunas cosas, pero ya conforme avanzan los años y llega al colegio, pues llega a un nivel intermedio donde puede aplicar y resolver ciertos problemas. Y cuando ya pasa a un nivel más avanzado del colegio o de la misma universidad o de un estudio técnico, pues ahí ya lo aplican problemas más realistas. ¿Qué podemos fomentar y cómo debemos de fomentarlo? Primero que nada, ya algunos colegios tienen el bachillerato internacional. Muy importante este modelo porque sí implementa las habilidades que hablábamos previamente. Desarrolla destrezas en ciencias y en letras, en ambos, y permite medirnos con estándares internacionales. Entonces abre las puertas cuando usted va al exterior porque el mismo cartoncito que le dan de bachillerato en Costa Rica es válido en otro país, sea que usted use una beca o que acceda a un préstamo del CONAPI. Los colegios científicos son muy importantes porque desarrollan todas esas destrezas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Lo mismo hacen los colegios técnicos, donde hay una aplicación directa hacia un campo en el cual las personas salen directo para el mercado laboral. Y eso queda claro en la valoración que hace la Universidad de Costa Rica de que existen todavía muchísimas de esas oportunidades de mercado laboral que hay que seguir aprovechando. El bilingüismo para nadie es un secreto, que el inglés es el idioma de los negocios, que para ir al exterior a hacer estudios, excepto que usted vaya para España, va a ocupar inglés, que esa salida de un grupo de costarricenses a estudiar afuera le permite tener una visión más amplia, una visión de prácticas en otros lugares que después pueden venir a mejorar nuestro país, es importante y nos ha beneficiado históricamente que las mismas zonas francas o las corporaciones internacionales requieren de ese bilingüismo. El bilingüismo, si lo vemos por la medición de las pruebas que hacía previamente la Universidad de Costa Rica, ahí podemos ver desde el nivel más básico, que es el A1, hasta el nivel más avanzado, que es el C1,
veremos que en el A2, que todavía es un nivel donde uno está medio chapuceando, es la gran mayoría, el B1 donde se la medio juegan, hay unos cuantos, el B2 donde ya están un poquito mejor, es una minoría y el C1 pues casi no hay nadie. Y si lo vemos por tipo de colegio, y esto es muy importante, nos damos cuenta que el científico humanista, el bilingüe y el técnico profesional son los que alcanzan los niveles más altos del B1 y del B2, que es hacia lo que deberíamos de estar tratando de llegar como un mínimo. Entonces los académicos, los liceos y todos los demás realmente no están dando la talla. Hablemos ahora un poco del Ministerio de Educación. Para muchos, el MEP es un gigante, tiene miles de empleados. Ahorita no recuerdo si son 60,000, 80,000. Y muchas personas hablan de los trámites administrativos que hay que lidiar. Y ahí es donde entonces la modernización, la automatización de sistemas, la implementación de autoservicio, el mapeo de cuáles son los trámites más demandados, es lo que hay que promover para evitar que usted tenga que ir a las sedes regionales y que todo lo pueda hacer en línea. La parte de nombramientos es otra de las grandes necesidades que surgieron en mi última conversación con algunos educadores, donde ellos me hacían ver toda la problemática. Y aquí, por más que tengamos identificadas las industrias y las zonas geográficas y cuál es la población de estudiantes y cuántos hay por escuela, y que podamos saber entonces cuántas son las plazas calificadas que se ocupan del MEP por región, por zona y por escuela, por colegio, aunque eso ocurra, pues de ahí tenemos que asegurarnos que las universidades los están produciendo, que vienen con la capacitación necesaria y que hay un ente eficiente que los va asignando y que de manera oportuna los va colocando antes de que empiece el año escolar. No que hayan personas que aún no han sido nombradas y que estamos ya en un avance de un año y entonces pues eso presenta algunos retos a los cuales no deberíamos de estarnos enfrentando. En lo que son las universidades, el clamor es que las personas no están llegando preparadas, los estudiantes del colegio. Aquí, por ejemplo, vemos la UCR y la UNA, en el que sigue vemos el TEC y la UTN. Para la UCR y la UNA, por ejemplo, ciencias básicas, quienes toman un curso, el 31,7% lo falla. En computación, un 50% lo falla. Y así podemos seguir viendo las diferentes áreas. Y eso significa que no se están alineando bien esas habilidades requeridas para las carreras universitarias con lo que se está enseñando en el colegio. En lo que son los programas de estudio, entonces, además de medir conocimientos de base, tenemos que medir habilidades y esas habilidades tienen que estar alineadas. Ahí pueden ver ustedes otros ejemplos de porcentajes de reprobación en ingenierías, por ejemplo, un 10%. El reglamento de evaluación de aprendizaje tiene que ser actualizado para que refleje esto. Hay un rezago de un par de años en el año 2020 2021 de la educación por la pandemia. Y hay muchos autores, y la Universidad de Costa Rica recoge esto en un estudio que ellos hacen de cómo la aceleración, las tutorías, el aprendizaje por computadora, la extensión del tiempo pedagógico y otras formas pueden ser usadas para que este rezago se mitigue y se neutralice. Creo que eso es una conversación que tenemos que tener porque todavía hay estudiantes que vienen en esa línea en diferentes años y que fueron afectados. El Ministerio de Educación maneja una cantidad de escuelas y colegios impresionante a lo largo del país. Históricamente, lo que hacen es que el presupuesto que tienen lo usan para atender las urgencias, las escuelas que necesitan una reconstrucción, una reparación mayor porque se están cayendo, pero no parece que no se está dando la concentración en el mantenimiento, o al menos así lo indica este estudio al que yo estoy haciendo referencia. Entonces es una parte importante, pero otra parte muy importante es dotar de suficiente equipo, computadores, software que permita acceso a la información en línea, acceso a la producción audiovisual donde los estudiantes puedan oír programas documentales en inglés y acceso a software y a paquetes que le permitan a los estudiantes tener mejores experiencias de educación. Claro, cuando vemos cuál es el acceso de computadoras en el hogar o en la escuela, conforme nos alejamos del Valle Central, los porcentajes caen hasta un 30%, lo cual sí es preocupante porque entonces todos estos niños y niñas que escuchan un tema, escuchan de una persona, de un autor, una teoría, o de algún área del saber y quieren ir a aprender más, de ahí no tienen forma, no tienen mecanismo y entonces estamos realmente ahí teniendo un problema al cual hay que prestarle atención. El INA tiene un gran potencial de adaptarse y propiciar carreras técnicas.
Si ustedes miran el gráfico, del 71% de las personas que sale del colegio, un 39% va a la universidad. Hay alrededor de un 30%, 32%, que van a una carrera técnica o simplemente se quedan con su título de secundaria. Y ahí es donde Lina puede tomar a todas estas personas y les puede enseñar las destrezas para que puedan más fácilmente adquirir empleo en las zonas francas, los parques industriales y las mismas instituciones del gobierno. Recuerden ustedes, previamente yo les había hablado de lo que es la innovación y cómo la tecnología en los países más desarrollados se implementa y se le dan recursos y se trata de promover, porque entonces eso es lo que les permite a ellos generar más producción, generar más empleos, generar niveles de salarios más altos. Y así es como vemos entonces esa oportunidad de que Lina empate con la necesidad de todas las industrias que traemos por zona franca o de las mismas que podamos desarrollar a lo interno del país en diferentes áreas: la agricultura, el transporte, la energía, las finanzas, la salud, la manufactura, la producción audiovisual, los bienes de consumo y la alta tecnología. Entonces, en conclusión, por un lado tenemos un personal de planta muy valioso que hay que tener motivado, capacitado, que hay que darle las condiciones adecuadas en infraestructura y en tecnología para que los estudiantes se puedan beneficiar de eso. Hay que cambiar ese reglamento de evaluaciones, hay que fomentar el inglés mediante los esquemas que ya les enseñé, que son los de colegios científicos, humanistas y técnicos. Hay que incursionar en otros modelos que permitan propagar la cobertura de la educación donde no está llegando. Recordemos que el ministerio tiene un presupuesto y con ese presupuesto ellos financian los colegios. Eso es como tercerizar un servicio mediante algún tipo de esquema de concesión. Eso hay que valorarlo con cuidado, pero podría ser un mecanismo para aquellos lugares donde se está realmente ocupando y las zonas francas quieren llegar y se sabe que hay gran potencial. Hay que utilizar al máximo ese potencial de Lina para la formación técnica, alinear los programas para las industrias. Esto es un poco lo que les quería comentar el día de hoy con respecto al Ministerio de Educación y a la educación en Costa Rica. Aquí no quiero dejar de decir que la educación ha sido ese gran pilar. Nos ha permitido acceder a muchos que la luchamos y la pulseamos toda la vida, a oportunidades, y que es la que le permite a todas las generaciones nuevas tener esas mismas oportunidades que nosotros tuvimos. La educación en Costa Rica hay que seguirla fortaleciendo para que le siga permitiendo a todos tener el acceso al trabajo, tener el acceso a las condiciones adecuadas de vida. Muchas gracias por sus comentarios y hasta la próxima.